En Curauma FM, a esta hora estamos presentando Bueno, volvemos a Escuchando Voces este día viernes 23 de octubre del año 2020. Para toda la gente que nos escucha a lo largo de todo Chile, el extranjero, me piden que mande saludos para Argentina, los hermanos que están escuchándonos en Buenos Aires, Necochea también, la zona costera, Alexia, una terapeuta que está allá, desde Uruguay también Mercedes, que nos escucha, otra terapeuta, y la gente del sur, mira, nos escucha siempre mucha gente de Valdivia, de Puerto Natales. A veces nos agradece, le mando un saludo a la gente allá porque dicen que no tienen buena señal y no tienen acceso a este tipo de conversaciones, ¿no? Así que a veces se les cae el internet y están conectados y escuchan en presente o en repetición. Así que un saludo para todos los amigos del sur de Chile que siempre buscan y piden temas y sugieren temas para poder abordar y tratamos de ir cumpliendo con este espacio de conversación, de conocimiento para compartir, solamente busca eso, compartir conocimiento, sin otro interés que compartir lo que saben nuestros terapeutas invitados, ¿no? Estamos escuchando voces, esta es la versión nocturna, saliendo por Radio Curauma.cl, 106.7 FM de la zona de la quinta región costa, para la gente que nos escucha por allá, este sábado 24 de octubre, ¿no? Y también quienes nos escuchan por el Facebook Live, escuchando voces Curauma FM. Para la gente que se integra, se ha ido integrando más gente, estamos con Gabriela Rodríguez. Ella trabaja en el tarot de Marsella, tiene una formación sobre esto, más algunos maestros que la han guiado, ya nos contó la psicomagia, ¿no? Y también como escritora, que vamos a abordar ahora este tema, el libro La memoria de la sangre, el arte de sanar a través del tarot, la psicomagia y la genealogía. Gabriela, abordemos este trabajo tuyo. Ya, encantada, me gusta. Eso me Bien, gusta, porque fue un trabajo intenso. Sí, me demoré ok, como 2 años y medio, porque iba a hablar de un tema, mira, se llama la memoria de la sangre, porque yo creo que la memoria se desliza a través de generaciones, ajá, ¿no? Y entonces hay historias que no conocemos porque la familia siempre tiene secretos, porque no te lo contaron, porque murieron claro, algunas personas y no llegaste a saber. Bueno, entonces, pero no obstante eso, en tu sangre hay unas impresiones, ¿no? Hay memoria, hay como en ese campo cuántico, te diría, ¿no? Hay algunos registros que te van a tocar a ti vivir de nuevo en otra época. Suponte que sea un bisabuelo, eso sería como hace 100 años atrás, ¿ves? claro, Bueno, entonces ahora vas a vivir quizás emocionalmente algo muy parecido, quizás materialmente algo muy parecido, y tú lo ignoras, no sabes. Bueno, pero cuando estudias el árbol, entonces te das cuenta que eso que te ocurre y que puede estar conflictuándote, ya ocurrió. Pero obviamente que el contexto es distinto. ¿Por qué te ocurre a ti y no le ocurrió a tu hermano o a alguien otro, sí, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo digo así, porque eres el mejor actor para realizar ese guión, ¿no? Y eso tiene el objetivo de que tú repares a ese personaje, que puede ser tu bisabuelo, y que hagas un trabajo de evolución para tu árbol familiar, ok, ¿no? O sea, te está jodiendo la vida el problema, te diste cuenta, fuiste a terapia, te pones a estudiar el árbol y te das cuenta que el bisabuelo ya había tenido una situación parecida. Dice, porque mucha gente se resiste a esto y dice que no me importa el pasado, yo estoy en otra época, claro, claro, esa cuestión no, ¿por qué me va a influir? No, la psique familiar es una sola, ¿ok? Es una sola. Y entonces tú perteneces a ese árbol que tiene un apellido, Sarmiento eres tú, ¿eh? Muy claro, bonito porque eso está en las parras, ¿no? Sarmiento. Bueno, claro, sí, entonces, eres parte de la vid. Bueno, entonces, perteneces a ese árbol, a esa psiquis, y eso en el tiempo ha ido dejando huellas, ¿ves?
Y tú estás aquí, en este presente, que se va a vincular con ese pasado y también se va a vincular con el futuro. Sin duda, en esa línea de tiempo hay una memoria que se desliza. Por eso yo le puse la memoria de la sangre. ¿Eh? Y esa memoria de repente te agarra, te toma y tú estás viviendo un acto repetido o una historia repetida, o que puede ser desastrosa, puede ser una ruina económica, ¿no? Ah, Puede ser, a mí me preguntan mucho, ¿por qué yo tengo mucho talento para armar negocios, empiezo las cosas y no llego? Fracaso, hay una claro, suele inflación pasar, sí. imponderable, hay una pandemia, hay un golpe militar, hay... ¿Mm? Parece que fuera externo, ¿no? Pero no, no. Está vinculado con aquella historia que tuvo un fracaso en otra época y que tu memoria está ahí palpitando para traértelo al presente. Bueno, entonces es momento, quiere decir eso, que es momento de resolver. Y ahí tendrás que resolver tu vida actual que tiene un lazo con aquel personaje que es parte de tu familia. Y está totalmente vinculado contigo esa memoria. ¿Ves? Bueno, entonces, eso se resuelve con un acto psicomágico, con una metáfora, con algo que realice a aquel personaje que ya no está en este plano, pero no importa porque para el inconsciente la muerte no existe. Claro. ¿Sí? Yo te dije que yo de pequeña tenía una sensación distinta a lo que escuchaba en relación a la muerte. Bueno, hoy día digo, la muerte no existe, porque en el inconsciente, para el inconsciente no existe la muerte. Y para la física cuántica y algunos descubrimientos ya estamos acercándonos a eso, ¿no? Bueno, independiente de eso, por eso le puse ese título y entonces el libro habla de el mundo invisible, que es esto que a mí me interesa, ¿no? Esto que llamamos lo inconsciente. ¿Y por qué voy a actuar en ese plano? Porque todo lo que se formaliza en esta forma material, quiero decir, tiene un trasfondo invisible, ¿no? Claro. Lo que es forma es el resultado de un pensamiento, de una energía que tú no ves, que no la vemos, ¿no? Si en ese mundo invisible se mueve muchísima información, esta memoria que te digo. Esa Sí. información se replica, esa información es necesario la mayoría de las veces, porque eso depende de un estado de conciencia, transformarla, ¿no? Y eso es un acto para sanar, eso que sucedió en la historia de la familia, que corresponde a otro tiempo, pero que te está afectando hoy. Mira qué curioso, ¿no? Eso que te está afectando está relacionado con tu sangre, está relacionado con tus parientes, está relacionado con eso que circuló y que a lo mejor tú nunca llegaste a saber porque no te contaron, o no lo sabes porque es un secreto de familia, pero se manifiesta en tu cuerpo, se manifiesta en algún fracaso, se manifiesta en alguna enfermedad. Gabriela, Eso es lo que hay que aprender a leer. sí. Y por ejemplo, cualquier tema que está en la historia familiar se puede abordar. Estoy pensando temas que uno escucha en proceso. Por ejemplo, para que la gente vaya asimilándolo, ¿no? Por ejemplo, problemas en el pasado de alcoholismo, si hay abuso sexual, por ejemplo, en la historia familiar, si hay culpas, infidelidades, o esto que era muy común antiguamente, hijos que nacían fuera del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Que uno escucha en personas más adultas. Ese tipo de temáticas también se pueden abordar a través del acto psicomágico en Sí, esta experiencia que tú cuentas. por supuesto. Porque cuando tú abres el árbol familiar, es decir, cuando recabas la información y empiezas a ordenar tus parientes, en un 90% dices, sí, tengo unos medios hermanos, pero no los conozco porque son hijos de mi papá antes que se casara con mi mamá, o después que ellos se separaron,
tuvo otros hijos, no los vi nunca, son tus hermanos, épale, aló, hay que incluir esa Sí. gente. Entonces, ¿por qué no los incluyes? Porque hay un conflicto emocional con la mamá, o no quiso excluir esa historia, tuvieron algunos rollos, qué sé yo, entonces tú te cortaron el vínculo, ¿ves? Porque, por ejemplo, no conociste a tu abuelo porque tu papá se llevaba pésimo con él, que es su papá, y no te lo transmite, no te lo cortó, no se vio más con él, o el padre lo abandonó, ¿ves? Y no te lo transmitió. ¿Y qué es tu padre? Entonces, un niño furioso con el padre. Sí, mi papá tiene 70 años, pero es un niño que está en una rabieta feroz con ese que lo abandonó, y eso tú lo sientes, y eso es la dificultad que tienes para relacionarte bien con tu propio padre, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eh, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? Si todos estos temas, por ejemplo, los abusos, las culpas, las infidelidades, o los hijos, que antiguamente era muy común, lo escucha la gente mayor que nació fuera del matrimonio, o a veces personas que han nacido producto de un abuso sexual y no saben quién es el papá, ¿me entiendes? Como la historia. Eso también se puede trabajar, ¿no? Que no sé Sí, quién es mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. no, porque esas cosas están ocultas. Esas cosas están eh, muy, muy hechas, eh, mentiras que te cuentan, porque el árbol cuenta muchas mentiras, Claro, que se van construyendo mentiras, y claro. que las van adornando, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en los casos de abusos y de abuso sexual intrafamiliar, ¿no? Hay Ujú. muchos casos en que hacen pasar al hijo o a la hija por, por hermano, ¿no? Pasa por hermano, entonces no es esportivo, digamos, no es tu hermano, sino que es una tía. Y es tu hermano, ¿no? Solo que revelar ese secretón es un remesón fuerte, y por supuesto que eso se puede solucionar, ciertamente, pero vamos a tener que abrir ciertas verdades que van a doler, como cualquier operación y cirugía que te van a poner anestesia. Aquí a veces no hay que poner anestesia, sino que hay que poder mirar esto con una mirada abierta, amorosa, en el sentido de que es realidad. Y ese punto que estás tocando es interesante, porque casi la mayoría de las personas tenemos la tendencia a no estar aquí, a huir, ¿no? A estar en otro tiempo, a no ver qué está pasando, ¿no? Porque duele, porque eso te va a cambiar la vida, Perdón, claro. porque no estás en condiciones de soportar eso. Bueno, entonces hay muchos mecanismos para huir y hay muchos mecanismos para negar. Bueno, entonces no negas, no ves, no escuchas, no nada. Cuando abres el árbol, se empieza a abrir una historia larguísima, y una historia que tiene que ver contigo. Entonces, primero vas a comprender algunas cosas, lo que no quiere decir que se sane. Para sanar, tienes que hacer una acción que involucre, ya vimos, los 4 mundos, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en el libro yo cuento muchos casos que son verdaderos testimonios, están todos aprobados por los protagonistas de los casos. Todo lo que cuento ahí sucedió en los talleres que yo hago o en consulta. Bueno, entonces voy abordando los temas que tienen que ver, para mí yo hice el hilo que conduce el libro, es la conciencia, y por qué esta terapia te ayuda a tomar conciencia. Retomo lo que te decía antes, de que siempre vamos a evitar la confrontación, evitar la verdad, ¿no? Bueno, y curiosamente, en nuestro libro sagrado, el Nuevo Testamento, el Cristo dice: la verdad os hará libres. Y por Dios que nos cuesta la verdad, ¿no? Y ya nos cuesta, entonces Es cierto. tienes que ir allanando el camino,
tienes que, algunas personas se pasan 20 años en psicoanálisis y no llegan a la verdad, pero son caminos, ¿no? Son caminos. Bueno, entonces, ese tipo de cosas que sí ocurren y muy comúnmente, abusos sexuales, abusos de todo tipo, porque hay que saber que todos hemos sido abusados. Todos. ¿Por qué todos digo así? Porque tenemos un nivel de conciencia social muy limitado. Tenemos un nivel de conciencia como especie que está recién empezando a aflorar, ¿no? Si yo te digo, todo está conectado con todo, y yo siento cuando queman el bosque en la Amazonía, ¿no? Siento, porque eso me afecta en mi organismo, dice, está loquita. Es que Sí. son niveles de conciencia, miradas que se van amplificando. Entonces, cuando tú no percibes este mundo invisible, cuando no podemos tener esa conciencia que ve que lo que se mueve aquí afecta a miles de kilómetros, ¿no? Y lo que tú haces va a tener una respuesta desde la vida, es decir, desde el universo. Entonces, si tú ignoras eso y quieres seguir ignorándolo, esa es la negación, y quieres seguir ignorando eso, entonces un día vas a tener una crisis fenomenal, ¿no? Y en esa crisis entonces vas a pedir ayuda seguramente, y esa crisis es un momento para poder darse cuenta, como la crisis que estamos viviendo ahora, planetaria, para que tú puedas ampliar tu conciencia y decir, voilà, esto era, y agarras como que agarras un hueso, ¿no? Esto era, pero una vez que tienes este hueso en la mano, dices, ¿qué hago con esto? Lo lanzo, Claro. lo muelo, me lo como, ¿qué hago, no? Bueno, ya. Pero entonces, ahí te podría ayudar y te digo, a ver, veamos qué se puede hacer con ese abuso, ¿no? Primero que nada, tengo que sacarlo de tu cuerpo porque está alojado en esa memoria corporal, ¿no? Está en tu cuerpo, tus células recibieron esa información y tu intelecto hizo un cortocircuito porque tú, si eras niña o niño abusado, no sabías, no tenías todavía una valorización moral de que eso es terrible. Si eres religioso es un pecado, ¿no? Dice, bueno, depende en qué momento te das cuenta y eso va a ser un colapso y va a ser un gran problema físico y sexual en tu vida adulta, porque se quebró tu moral familiar. Y la moral familiar no permite que haya ese abuso, ni incesto, ni estas cosas que suceden y que suceden. Entonces mejor lo cerramos, lo guardamos, hacemos un gran secreto, te hago pasar por hijo mío, dice la madre, ¿no? Y no eres hermano de tus hermanos, en fin, eso el inconsciente lo sabe, ¿no? Sabe el trueque, sabe lo que ocurrió ahí, entonces tú no vives en paz. No solo porque tengas culpa, no solo porque, o sea, eres una víctima de abuso, sí, pero hay toda una concepción moral al respecto, ¿no? Que te va a comer el alma. Entonces hay que primero mirar esto, después sacarlo del cuerpo, que se puede hacer, y después recibir el cuidado, el amor, el cobijo y todo aquello que no tuviste, porque si fuiste abusado,
el niño o la niña lo siente como un descuido brutal, ¿no? Del padre, de alguno de ellos, etc. Pero más que nada hay una tremenda fisura emocional, porque detrás de todo esto hay un tema más complejo, que es el placer. Y el placer tiene distintas facetas, ¿no? Entonces, ¿por qué las víctimas se sienten culpables? Es raro, ¿no? Sí, Pero eso sí. es así. Suele pasar, sí. Eso es así. Entonces, porque volviendo a los 4 lenguajes, el lenguaje corporal mamífero, ¿no? Si fue, por ejemplo, seducida o seducido por un pariente, por el padrastro, por alguien conocido, por el tío, qué sé yo, ese mamífero cuerpo se sintió atractivo, se sintió querido quizás, se sintió acogido y tuvo, entre comillas, y esto es muy delicado decirlo en un espacio público, un placer, que es un placer prohibido finalmente, cuando ese ser despierte a la moral social. ¿Entendés? Entonces, Sí. y cuento un caso, sí, para que quede más claro. Yo una vez escuché un relato de una mujer que fue abusada por su hermano mayor durante mucho tiempo. Y entonces cuando ella después fue a un colegio de monjas, ¿no? Desde ¿Ya? niña había tenido abuso, cuando fue a un colegio de monjas y le dijeron que eso era pecado, dice literalmente, yo sentí que el techo de mi sala de clase se caía sobre mí, que se abría, se esparramaba todo, que se caía todo lo que tenía alrededor mío y no supe más. No sé qué pasó, si me dormí, si me desmayé, no sé, pero me fui a negro. ¿Ves? Entonces, Claro. porque el shock de darte cuenta que aquello que tú no sabías si era bien, si era mal, es muy fuerte. Y esa memoria está en el cuerpo. Es lo que quiero decir, ¿no? Está en el cuerpo. Gabriela, sí, buen ejemplo. Me surge una pregunta. Cuando trabajas con la persona, ¿trabajas en forma individual o en forma grupal, así como en las constelaciones familiares con otras personas que representan a seres queridos? Trabajo de ambas maneras. Ya. Tengo una consulta y cuando el trabajo es individual, generalmente la persona se va con algo que tiene que hacer. Con una tarea. Sí, un acto que tiene que hacer y por eso generalmente necesita moverse, conseguir algunos elementos o algunas personas que le ayuden. Cuando estoy en taller eso se resuelve porque la gente que está en el taller colabora, ¿no? Representa padres, madres y hacemos Claro. el acto del abuso, por ejemplo, lo he hecho yo de a uno y de a varios también. Y es un momento muy intenso, pero muy, muy sanador, porque yo siento y sé que el grupo, lo colectivo, el grupo, tiene un poder de sanar tremendo, ¿no? Es muy efectivo. Entonces, si eso se conduce, la energía se potencia, ¿ves? A mí me ha tocado en talleres hacer actos de abuso y, y tienen un resultado muy potente. Ok. Bueno, interesante. Mira, me acordé cuando el año 2000, Nos fuimos a las zonas más delicadas. más De delicado. hecho, Recuerdo el año 2010 o 2011 cuando vino Alejandro Jodorowsky al golf. ¿Te acuerdas? sí, a Las Condes de haber sido sí, sí, 2010 más o menos, 2011. sí, Me por acuerdo ahí. que estuve presente y él hizo el acto de nacer, me acuerdo, con el taller de la Ah, gente, que fue muy bonito y muy potente y muy emocional para qué muchos, ¿no? hermoso eso, En sí. grupo teníamos que recrear y él estaba ahí entre medio, tuve la suerte de participar y era muy potente.
¿no? Porque así en frío suena a quien nos puede escuchar algo básico, simple, pero vivirlo con toda la emocionalidad que tú nos estás compartiendo y con la fusión e interacción de estos cuatro mundos es más potente que de lo que suena así al oírlo a simple vista, digamos, ¿me entiendes? Y ahí Exactamente, porque vivirlo, lo que dices, ¿no? Vivirlo, sí, es otra muy. cosa es guitarra, decimos. Bien. Claro, me acuerdo que le hablaba un poco de los, cha- de Soy los yo. chamánicos, esta tarea chamánica que había, y yo me acuerdo, fue bien catártico, ¿no? De mucha liberación de la gente. Había gente que lo tomaba con humor, había gente que lo tomaba con mucha profundidad y hay gente que se quebraba en la sensibilidad en ese acto, Sí, recuerdo. Fue muy sí, interesante, ¿no? sí. Para Bueno, que veas tú que tu feto tiene memoria, ¿no? sí, increíble las Ya, cosas que salían. sí. Bueno, estamos escuchando voces con Gabriela Rodríguez para quienes nos sintonizan en este momento. Vamos a ver, porque hay algunas preguntas que quedaron por ahí y nos mandaron los auditores. Lía, veamos qué pregunta para ir aprovechando, ir haciendo más rica esta conversación con Gabriela, ¿no? Que está en Santiago en este momento. Nosotros estamos transmitiendo de Viña del Mar, la radio está en Curauma, estamos todos conectados ahora a través de las redes. Lía en Santiago también. Lía, ¿nos puedes compartir el tercer audio para que Gabriela lo escuche y nos pueda dar una respuesta? Sí, Alexis. Escuchando voces, este día, viernes 23 de octubre. Aquí va. Muy buenas noches, habla Miguel, llamo desde la ciudad de Quilpué, la ciudad del sol. Un gran saludo para Gabriela y para Alexis. Y la pregunta que quiero realizar a Gabriela es, bueno, la siguiente. Siempre me ha llamado la atención, siempre me ha intrigado el tarot como una herramienta que facilita la adivinación de ciertos sucesos, ya sea pasado o futuro. Me llama la atención la técnica propia, ¿no es cierto?, que se utiliza, y también me llama la atención la capacidad misma que posee el tarotista para conectarse con hechos puntuales. Mi pregunta es la siguiente: ¿en dónde radica la efectividad de una buena tirada? ¿En el manejo y estudio de una técnica propiamente tal, o en la intuición o visualización de quien tira las cartas? Según la opinión de Gabriela, ¿qué sería más relevante? ¿Dónde está el factor crucial? ¿Cuál es su opinión? Y mi segunda pregunta es ¿qué consejos nos podría dar para aquellos principiantes que se inician en el mundo del tarot? ¿Ya? Pero Ya. como futuros tarotistas, ¿ya? Es decir, ¿qué consejos da en términos de una lectura particular, algún ejercicio, digamos, o comprar, quizá yo, algún tarot específico para comenzar a ensayar estas tiradas? Eso, que tengan buena noche. Muchas gracias. Bueno, Miguel de Quilpué nos hace la pregunta a Gabriela. Ya, Miguel, mira. El tarot de Marsella está hecho para desarrollar la visión. Hace unos minutos estaba hablando yo de la conciencia, de ver, ¿no? Ver. Cuando ves más, se va abriendo tu ojo y se va abriendo tu conciencia. Bueno, entonces el tarot es un instrumento, si no el más útil instrumento para desarrollar la visión, porque es un lenguaje de imágenes, es óptico, ¿no? No habla como yo te estoy hablando ahora. Entonces tienes que desarrollar el ojo, tienes que desarrollar ciertos códigos, ver ciertos códigos que hay ahí en las cartas, y eso empieza a abrir algo que tú sabes desde tu ser, es información que está en tu interior, es información que está en tus células, que una vez que esto empiezas a dialogar mudamente por el ojo viendo, ¿no?, con el tarot, te empieza a venir más información. Y el ejercicio es que practiques, porque si alguien te hace una pregunta, que eso es lo mejor, que te hagan preguntas, porque el tarot está hecho para que te pregunten también. Entonces, porque no es muy, si no sabes bien, cuando te dicen, veme las cartas, pero no te hacen preguntar,
entonces vas a estar así medio perdido. Mejor que te pregunten algo, porque eso es el marco de referencia. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es una mezcla de lo que sabes de los arquetipos que están en las cartas, lo que puedas estudiar de eso, porque el tarot tiene números, tiene nombres y tiene imágenes, y esas imágenes tienen miradas, actitudes, están de pie, están sentados, hay un animal, hay un ser, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué te dice a ti, no? Entonces, cuando tú empiezas a sintonizar, vas a empezar a hacer relaciones, y haces relaciones de esa mirada con otra carta al lado, haces relaciones del color, haces relaciones con el número, vas sabiendo, al mismo tiempo estás usando tu lado racional, pero vas abriendo el ojo, aquel que se llama tercer ojo, ¿no? Intuición. Entonces, porque el tarot te va a desarrollar la intuición magníficamente, pero no tienes que ser solamente, esto te lo digo desde mi experiencia, puede que otros no piensen así, pero lo que yo pienso es que no tienes que ser pura intuición, es decir, yo veo tal cosa, porque puedes estar delirando de lo lindo, ¿no? Y estás tú proyectando tus propios delirios en algo que te están mostrando con una pregunta de una persona que necesita que tú le puedas decir algo que sea útil. Eso es fundamental. Ser útil para el otro usando este mapa de una manera que realmente le pueda servir, le dé luces, ¿no? No porque tú sabes tanto, sabes poco, no importa. Entonces, ¿qué te puedo yo recomendar? Que mires las cartas, que las observes, que las vuelvas a observar, que las sigas leyendo, que sigas practicando. Pues es un precepto de la alquimia, ¿no? Lee, vuelve a leer, relee, ora, vuelve a leer, ¿no? Entonces, es porque tienes que volver a mirar, tienes que volver a mirar, y tienes que volver a mirar, y de pronto vas a descubrir. Entonces, duerme con las cartas, anda siempre con las cartas, míralas, tócalas, obsérvalas. Eso el propio tarot te va a enseñar. Porque el conocimiento está en ti, solo que está cerradito, ¿no? Cuando tú empiezas a relacionarte con las cartas, se empieza a abrir esta información desde adentro. Eso es lo que significa arcano. Arcano significa lo que se abre desde adentro. El tarot está hecho para que la información arquetípica, esencial, que te habla del alma, del espíritu, está hecho para que esa información aparezca. Entonces, por eso no me gusta la predicción, porque la predicción es un condicionamiento al que al cerebro le encanta eso, y si tú lo usas como un mapa que te muestra dónde estás parado, o le muestras a otro dónde estás, y luego señalas cosas que puedas ver ahí, de poquito a poco, después de unos cuantos años, entonces vas a poder ver qué es lo que puedes y tienes que decirle al otro. No como tu verdad, sino que como algo que sirva para esa otra persona que no eres tú. Entonces tienes que entrar en mundos distintos, ¿no? Eso te puedo decir. Claro, importante es lo que tú dices, que no sea una proyección de quien está haciendo la lectura, ¿cierto? Solamente. O lo delirante que tú decías. Gabriela, en una conversación te voy a decir que dentro del tarot de Marsella, el arcano 21 es fundamental para la integración de estos 4 lenguajes, de estos 4 egos, ¿no? Están señalados en el 21, los cuatro Okay. mundos. ¿Lo tienes ahí tú? ¿Tienes la carta? En este momento no. No. Dame un segundo. Ok, Dame estamos escuchando voces, conversando con Gabriela Rodríguez, tarotista, psicomaga, escritora, y nos está hablando de su libro, La memoria de la sangre, donde
aborda el arte de sanar a través del tarot, la psicomagia y la genealogía, ¿no? Los amigos que nos están escuchando nos pueden dejar saludos y preguntas que al final del programa le vamos a hacer a Gabriela. Ahí está, Ahí está. ¿no? Este es el arcano 21. Mira, el tarot es un organismo como lo es nuestro cuerpo, ¿no? Es un organismo compuesto de 78 cartas. 22 cartas se llaman arcanos mayores. El número 21 es el mayor de los arcanos mayores. Significa, muy generalmente, la realización total. Y aquí, en las 4 esquinas, está la representación de lo que llamamos 4 mundos, ¿no? El mundo físico, material, el mundo sexual creativo, el mundo intelectual, el mundo emocional. Y todos están vinculados por esta mandorla celeste que hay acá, que es como un óvalo, ¿no? Como un umbral, como una vagina, o como el encuentro. Mira, cuando tú haces esto, aquí está muy chiquito para... Si tuviera los dedos más largos podría ser mejor. Si dos esferas se juntan, aquí en el centro, ahí, hay una tercera, ¿no ves? Sí. Bueno, también lo puedes ver como la unión del polo receptivo con la unión del polo activo. Entonces, que han producido el encuentro definitivo, la integración de esa polaridad, de lo cual yo hablo bastante en el libro, la polaridad activa, la polaridad receptiva, que se llaman comúnmente masculino, femenino, cuando le pones género, ¿no? Cuando entramos ahí, pero es energía receptiva, energía activa. Entonces aquí hay el tercer elemento, esto, que es un canal de paso, un umbral, ¿no? Podría ser este ser, que es el andrógeno, va a entrar en otra dimensión, pero en las 4 esquinas, porque esa fue tu pregunta, ¿no? Los 4 mundos. Sí, claro. Bueno, en las 4 esquinas está el mundo material, el mundo sexual creativo, el mundo intelectual, el mundo emocional, que están en contacto con esta mandorla, se llama eso, ¿no? Tiene la raíz de la palabra mandala, y al centro está el ser realizado, arcano mayor de los arcanos mayores. Entonces significa eso, la realización total, la conciencia absoluta de la totalidad, ¿no? Pero también si esto no ha sido todavía, o todavía está en proceso, puede ser encierro, ¿no? Ahogo, constreñimiento, en fin. Pero esos significados aislados son como fragmentos de una escritura más larga. Digamos que es el artículo de una frase, es lo, de la montaña de los Andes, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, Sí. esto, cuando te digo un significado así, es como que te entrego una mínima parte. Lo que hay que hacer es leer la imagen, la frase completa, por eso se llama lectura, y entonces tú vas haciendo una historia en relación a la pregunta, y esto te va a entregar información, ¿ya? Pero bueno, los 4 mundos están aquí. Entonces la carta 21 es el corazón de todo el tarot, porque de aquí se deduce que hay 4 palos después en los arcanos menores, ¿no? Estos 4 mundos que son como los 4 puntos cardinales, en fin, todo lo que ordena y establece un territorio es 4, ¿no?
4 puntos Bien. cardinales, 4 funciones psicológicas, 4 funciones de la aritmética. Todo eso significa cuadrado, territorio, límite. ¿Ves? De ahí te ubica. Interesante saber cómo todo está integrado, ¿no? Y cómo esto de alguna forma simboliza esta integración de los 4 egos, de todo lo que tú estabas mencionando anteriormente. Sí, sí. Qué interesante. Bueno, estamos con Gabriela Rodríguez, acá en Escuchando Voces Nocturno. Hay un audio más, Lía, que nos comparte para que Gabriela siga compartiendo lo que ella ha hecho, porque en el fondo lo que nos va compartiendo Gabriela es todo un proceso largo tiempo, así que aprovechamos de recibir la información que ella nos Es un comparte. camino Es un que camino, yo sí. elegí en el momento que ya le conté y, y me alegro mucho de haberlo tomado, porque yo creo que la finalidad de cada uno de nosotros, así como siempre decimos desde niño, ¿no? Yo cuando grande voy a ser ingeniero, dice el niño. Ella, yo cuando grande voy a ser actriz. Ya, bueno, cuando grande yo quiero haberme conocido lo más posible, ¿no? Cuando grande quiero saber quién soy, ¿no? Quiero tener más clarito quién soy. Bueno, Ok. y ese es el camino, ese es el trabajo interior. Entonces, así como queremos ser ingeniero, actriz, músico, matemático, bailarín, etcétera, debiera ser ese un deseo, ¿no? ¿No? Llegar a Así es. conocernos, a llegar a tocar nuestro ser. Eso. Recuerdo ahora a Divaldo Franco, que es un espírita brasileño, que él decía que el hombre ha tenido la capacidad de explorar las estrellas o el mundo microscópico, pero no ha tenido la valentía de explorarse a sí mismo. Es muy interesante eso, ¿no? Y es la búsqueda que a lo mejor debiera hacer y que siento que tú has hecho, Gabriela, ¿no? Pero mira, toda la gente que emprende este camino, no hay vuelta atrás. Claro, no se No, vuelve atrás. no hay, no hay. Pero yo creo que todos tenemos esa necesidad. Lo que pasa es que la sociedad moderna y esta cultura no lo valora y te lo Sí, interrumpe, te lo corta. Porque los niños, por ejemplo, tienen una conexión maravillosa desde que son chicos, ¿no? natural, claro. Bueno, después con la educación te interrumpe el diálogo contigo mismo y te empieza a meter conocimiento desde afuera y te mete libros y cosas y que son la mayoría, en un tremendo porcentaje, es información que está en un plano, como ahora lo podemos entender, como mental, intelectual, virtual. No ha pasado por el cuerpo. Por eso que la psicomagia es tan interesante, ¿no? Pasa por el cuerpo. No solo por la Claro. cabeza, pasa por el cuerpo. Entonces, esa es la realidad. Si estamos encarnados, estamos habitando este cuerpo quiere decir que es muy importante, es mi vehículo. ¿Qué hago yo con el cuerpo? ¿Ves? Este cuerpo es una antena. Este cuerpo, cuando haces tu trabajo interior, se convierte en una antena. Claro. Entonces, hoy día que estamos frente a un cambio tan trascendente que tenemos que aportar nuestro granito de arena para que para que podamos hacer ese cambio de conciencia, que no sabemos cómo estamos porque estamos pasando la parte oscura del túnel. Hay que poner la intención, hay que poner la energía en que evolucionemos, resonemos como en otro nivel de conciencia donde empecemos a percibir que está todo ligado, ¿no? Así Y es. va a ser indispensable, porque lo que verdaderamente ocurre hoy día se llama crisis climática desatada, ¿no? Con todo lo que está Y es, pasando, la pandemia, con todo esto. bueno, pero entonces te vas a dar cuenta que somos una especie, ¿no? Somos seres humanos, especie, que está en peligro. Y ahí entonces va a haber crisis, quizás surge lo más bello del ser humano. Y por eso tenemos que
hacer algo, ¿no? No esperar que el destino nos traiga por medio de los ángeles o qué sé yo, un cambio de paradigma, porque lo tenemos que hacer. Hoy día esto nos exige crecer, ser adultos y decir, yo tengo algo que ver en el cambio y lo voy a hacer hacia la conciencia, ¿no? Bueno, Ok. ya me fui por Bien, eso, bien. me interesa. Está bien, se abrió muy bien. Gracias, Gabriela, por todo lo que compartes. Tenemos un audio. Lía, veamos para que Gabriela nos pueda responder lo que alguien nos mandó. Hola, soy Guillermo desde Villa Alemana. Primero un saludo a Alexis y a la panelista invitada, Gabriela Rodríguez. Tengo dos preguntas para ella. Primero quisiera saber qué importancia tiene la creatividad y el azar al leer el tarot. Y en segundo lugar, me gustaría saber cómo estos influyen en la capacidad de un artista como Jodorowsky para crear libros, cómics y películas. Felicitaciones a Radio Curauma FM por emitir el excelente programa Escuchando Voces. Gracias. Bueno, creo que la primera parte de tu pregunta ya la contesté cuando hablaba del tarot. Y la creatividad, ¿no? La creatividad es tu energía vital, también es tu don que haces con tu energía y con tus dones. Tienes que poner una gran voluntad, ¿no? Para desarrollar ese don, ese talento, esa creatividad. Hablan de Jodorowsky. Jodorowsky es muy genial porque él se dio permiso. Dijo, saltó por arriba de las barreras, ¿no? Entonces, que las barreras son familiares, son sociales, son culturales, son planetarias hoy día. Bueno, entonces, ¿qué haces? El tarot te va a servir para mirarte, te va a servir para verte mejor, como le dice el lobo a la caperucita, ¿no? Te va a servir en ese nivel y luego, una vez que puedas manejar este lenguaje visual, vas a saber más cosas de ti a través del otro también, de los otros. Y eso es muy interesante, porque cada consultante viene a enseñarte algo en cierta medida y tú le podrás dar algo en tu medida. Y si tú eres creativo, no sé, y no delirante, vuelve a ser esa diferencia. Si eres creativo, bueno, a veces puede ser un poco delirante, pero ojo con lo que entregas al otro lado. Siempre tienes que medir cuál es la necesidad del ser, de ese ser. Porque debajo de una pregunta hay 10 preguntas más. Eso tienes que aprender a desarrollar los sentidos. De esto yo hablo un montón también en mi libro, porque es la percepción, ¿no? La percepción que se va cerrando con la educación. Entonces, volver a abrir los sentidos es fundamental, porque así vas a escuchar el sonido que subyace, por ejemplo, en los silencios, ¿no? Vas a ver más allá de lo evidente, como decía la Adriana, ver más allá de lo evidente, leerás el subtexto, ¿no? Dejas de ser literal y vas al mundo verdadero, que es el mundo espiritual. Ese que no se ve. Pero hay que desarrollar una sensibilidad. Y hay seres que tienen esa sensibilidad per se, ¿no? Hay seres que van desarrollando esa sensibilidad. Hay seres que hacen de su vida una catástrofe por ser tan sensibles, porque no pueden contener esa sensibilidad. En fin, muchas posibilidades. Pero la creatividad es tu energía vital, es tu derecho de vida, porque todos somos creativos. ¿Te lo permites o no? ¿Te lo prohíben
y tú aceptas esa prohibición, hace la diferencia. Ok, clarito. Bueno, estamos llegando a la fase final de este programa en Radio Curauma FM. Nos pueden escuchar radiocurauma.cl y 106.7 en la quinta región, y también por el Facebook Live, escuchando voces, Curauma FM. Ya, vamos a ir a los saludos. Si hay alguna pregunta, la gente sé que nos está preguntando, está saludando por el Facebook. Y para que después no nos falte tiempo, si hay algo más que tenga que responder nuestra invitada, Gabriela Rodríguez. Vamos con los saludos, Lía. Sí, bueno. Soñador Ochentero, Guillermo Gronemeyer, María Cristina Galo desde Argentina nos saludan, Aurora Pacheco. Casablanca. De Casablanca, Aurora, sí, Jimena Oces, como siempre. Bueno, Gisela Caica, ¿cierto? También saluda a Paula Mendoza, a Gerda Villarroel, Alexia desde Argentina, José Córdoba, ¿cierto? También Daniela de Estados Unidos. Alexis, mira, hay una pregunta acá que me llega por interno desde Valdivia. Desde Valdivia. Ah, los amigos sí, que nos escuchan del sur, sí. Sí, desde Valdivia. Ana María Valencia pregunta, ¿cómo puedo, o sea, se puede sanar la esquizofrenia y un trastorno bipolar a través de la psicomagia? Ah, como un tema psiquiátrico. Exacto. Ok. Bueno. ¿Algo más, Lía? ¿Algo más para que nos responda? No, bueno, agradecer también los audios que nos llegaron el día de hoy, la gente que amablemente nos está sintonizando hasta ahora, y nada, eso sería por el momento. Gabriela, ¿esto de la esquizofrenia o trastornos bipolares o más psiquiátricos? A través de la psicomagia, ¿sí? Sí. Parece que eso es lo que preguntaba la persona. Estaba pensando en el nombre de este programa, Escuchando Voces, ¿no? Escuchando Voces. Cuando alguien escucha voces le dice que tiene síntomas de esquizofrenia. Claro. Pero hay gente que puede escuchar algunas cosas que no son ruidos, son esa música que está en el silencio, que decía ayer. Y lo que pasa es que nuestro cerebro tiene muchas más capacidades de las que sabemos hasta ahora y de las que utilizamos hasta ahora. Entonces, una vez que haces tu trabajo interno, vuelvo a decir lo de la visión, quizás vas a escuchar voces, quizás vas a ver algunas cosas un poco extrañas, ¿no? Que las has visto en películas. Quizás vas a ver auras, como gente que mide el aura para saber si está sano o no. Entonces ve colores, ¿no? Alrededor tuyo. Entonces esas cosas que hoy día ya no son tan locas, es desarrollo de la visión, desarrollo de la audición también existe. O sea, hay no solo tercer ojo, hay tercer oído, hay tercer gusto, hay tercer tacto, ¿no? Hay gente que te toca y te dice cosas que te puedes caer de la silla así que estás sentado porque te va a decir cosas que le llegan como información, porque alrededor nuestro hay información. No, es como internet, solo que está disponible, pero no la sabemos entender, ¿no? No comprendemos eso, por eso estudiar los símbolos es muy útil, estudiar el tarot es muy útil. Entonces, ¿cómo sanas esquizofrenia, bipolaridad, que son diagnósticos muy lapidarios y muy comunes la bipolaridad? O sea, de pronto se puso de moda y ya salieron los bipolares por todo el planeta, ¿no? Claro. Antes no se decía eso. Bueno, entonces, por un lado, hay aperturas del cerebro que te permiten escuchar, ver y oír otras cosas, otras voces, que hay que aprender a canalizarlas en el sentido de útil, ¿no? Que sea útil. Porque si tú escuchas alguna voz y no eres esquizofrénico per se, que a mí me ha tocado tratar muchas veces esto, y entonces puedes canalizar eso creativamente,
¿no? Por ejemplo, este programa, por eso decía, escuchando voces, ¿qué será eso? ¿Son esquizofrénicos? Pensaría alguien, ¿no? Mira, es un programa muy útil que te da información y que te va a mostrar cosas que a lo mejor no sabías antes. Bueno, siempre, porque se habla de 2 personalidades, de 3, de 5, que sé yo, un esquizofrénico de repente está de uno en un modo, después de otro, de repente se pone agresivo, y de repente está en otra, digo, porque está viendo o escuchando voces, ¿no? Bueno, Claro. entonces, vuelvo a hablar del mundo invisible. En el mundo invisible hay resonancias, sonidos, hay memoria, hay información. Si alguien tiene la antena un poco más desarrollada que el común de las personas, va a escuchar esas cosas o va a ver esas cosas. Y desgraciadamente la medicina actual no entra en ese campo, que es el campo cuántico hoy día. Entonces no entra ahí y va a limitar eso que a lo mejor es una capacidad perceptiva muy rica con la cual podrías crear algo. Bueno, esa es una solución, pero hay que ver qué es lo que hay ahí detrás, de dónde vino la esquizofrenia o la bipolaridad. Entonces, que tiene que ver, por ejemplo, y es muy interesante esto. Hoy día en Chile nos están haciendo esquizofrénicos y bipolares, pero todos los días, cada segundo, porque hay un discurso y hay una acción totalmente distinta, ¿no? Entonces, está todo controlado, entonces tú ves como la violencia, ves la violencia del Estado, ves la violencia del gobierno que no responde, porque es agresividad verbal, se ve todos los días. La agresión verbal más brutal es el silencio, es no reaccionar, es no darte cuenta de que el otro te está hablando y tú estás mirando para otro lado. Entonces, eso produce furia, perdónenme, produce furia, ¿no? Entonces, bueno, entonces te están diciendo que van a controlar, y por otro lado, tú ves que aquel que acusan, partimos este programa hablando de la sombra. Sí. Bueno, esto es pura sombra, pura sombra. Entonces, acusan de violencia y no perciben su propia violencia. Punto 1, y no es política lo que estoy diciendo, sino que es cómo funciona psíquicamente este momento, que es muy delicado por eso, en el sentido de que estamos viviendo la esquizofrenia más pura, ¿no? Escuchas noticias, escuchas un discurso, escuchas unas palabras que son eufemismos. Dice, es como si fuera, es no democracia, y no dicen cómo se llama, ¿no? Y no te atreves, de nuevo, la huida, entrar en el verdadero sitio. Y esto de nuevo me pongo en riesgo porque no estoy hablando de nada político, estoy hablando de una situación de desesperación porque estamos escuchando permanentemente voces, ¿no? Voces en un sentido y vemos que lo que se hace es en el sentido opuesto. Eso es bipolaridad. ¿Ves? Entonces, Claro. el padre que te dijo así se debe comportar un niño, pero él no lo hace. ¿Ves? Entonces, ¿qué aprende ese niño? Que dice, qué raro. El niño aprende por imitación, más que por palabras, ¿no? Entonces, bueno, es muy doloroso esto que ocurre, porque por eso hay tanta angustia, ¿no? Y es muy doloroso porque está ocurriendo planetariamente así. La pandemia, lo que se comunica, lo que después se niega, que se dijo y no se dijo, pero no se dijo de esa manera. Entonces, por favor, paremos, ¿no? Nos ha hecho bien, yo creo, estar guardados porque nos va a permitir reflexionar,
pero sobre todo yo creo que tenemos que empezar a crear un mundo que queremos vivir, porque nuestro espíritu, nuestro ser esencial, sabe mucho mejor que nosotros desde la palabra, sabe mucho mejor qué necesitamos como humanidad. Y eso es que tenemos que rescatar la naturaleza, cuidar este planeta, porque, y esto que son palabras súper usadas, pero volver a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad. Y yo creo que este momento tiene eso muy bello, porque poquito a poco nos está haciendo volver a aquello que hemos olvidado, ¿no? Toda esta conexión con la naturaleza, por ejemplo. Entonces, desde la esquizofrenia y la bipolaridad, me fui a esta parte, porque siento que es muy necesario en este momento hacer un plan para nosotros, porque ya no nos va a servir yo, ¿no? No nos va a servir eso para nosotros, esta especie, la comunidad, a ver cómo podemos ir avanzando. Bueno, Bueno, eso. bien. Te podría después responder, porque es más largo decirte cómo abordar la esquizofrenia y la bipolaridad. Pero algunas luces creo que te di en ese sentido, ¿no? O sea, igual hay que tener una expertise, ¿no? Una cierta experiencia, quiere decir, en darte cuenta a dónde pones los límites, porque a veces se necesita un medicamento, por ejemplo. A veces claro. ¿no? Para estabilizar el ánimo, tal vez. Pero que no sea una cosa que tampoco sobrepase a la persona, que la haga dependiente, ¿no? Sí. Gabriela, bien, qué interesante todo lo que has mencionado y este ejemplo y este paralelo que haces con la vida, esta esquizofrenia diaria que estamos viviendo, y tienes razón, ¿no? Me acordé, fíjate, del comediante Quino, que a través de Mafalda, cuando decía, paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? Años atrás. Bueno, nos bajamos un rato, nos hemos bajado un rato. Pero estamos bajando un ratito. Y lo otro que hablábamos con otro invitado, las señales que nos dan los animales en este último tiempo, que han vuelto a la ciudad. En Viña hace un tiempo aparecieron delfines frente al mar, al lado de la Avenida España. En otros países los pumas bajan. En fin, los animales están volviendo a su propio hábitat. Están ocurriendo milagros. Nosotros tenemos que hacer el milagro. Eso es lo que digo yo. No esperar que ocurra, ¿no? Sí. Tenemos que tratar de producir un milagro evolutivo. Así es. Bueno, estamos llegando al final, escuchando voces. Hoy, viernes 23 de octubre del 2020, con nuestra invitada Gabriela Rodríguez, repito, autora del libro La memoria de la sangre, para que quieras leerlo, adquirirlo. Y bueno, por Radio Curauma FM. Gabriela, estamos cerrando. Algo que quieras decir para despedirte, te damos unos segundos para que puedas decir lo que tú sientas. Creo que lo acabo de decir. Yo creo que no esperemos milagros. Tenemos que crecer y nosotros producir el milagro, ¿no? Nosotros producir un cambio hacia luminoso, un cambio que nos haga prosperar como seres humanos. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Alexis, por esta conversación que se hizo corta. Se hace corta y son 2 horas, fíjate, los invitados nos dicen siempre que es corto. Sí, buenísimo. Quiere decir porque estuvo bueno. Hace un tiempo vino un paciente, abrí la puerta y me dijo, oye, ¿por qué tan corto su programa? Y eran 2 horas. Parece corto porque está buena la conversa. Querida Gabriela, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Alguna página web, un contacto que tú quieras compartir? Sí, yo tengo página web en las redes, estoy en Facebook, en Instagram, tengo un canal de YouTube, se llama Gabriela Rodríguez, Arte de Sanar. Ok, lo vamos a poner ahí para que se vea después también y la gente acceda a contactarla a ella.
Bueno, nos estamos despidiendo ya y quiero decir que la próxima semana vamos a estar con un nuevo invitado y vamos a hablar de la Kabbalah y los códigos sagrados. La Kabbalah y los códigos sagrados con Esteban Acuña, es un investigador de 14 años, es muy interesante, hablando de la Torá, ¿no? Y todos estos códigos que están en la antigua Biblia, que es muy interesante, y cómo fue escrita en el antiguo idioma, en fin, es muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con todo, que está todo un poco escrito, los 72 nombres de Dios, y todo lo que pasa, la relación con Hitler y todos estos personajes que han habido en la humanidad y las cosas que han pasado, que están escritos si uno lo sabe decodificar. Bueno, yo me despido, Gabriela, muchas gracias, fue muy Gracias interesante. a ustedes. Sí, Buen y fin de semana. igualmente para ti que descanses. Saludos para Luis Loyola, que está allá en Curama, haciendo que este programa salga al aire sea posible. Para todos los amigos que nos escuchan, que nos ven también en directo la repetición de Chile y de otros países. Nos despedimos desde Viña del Mar con el corazón. Trajimos esta invitada, hacía tiempo la queríamos tener y pudimos estar hoy día escuchándola. Así que me despido. Alexis Sarmiento desde Viña del Mar, Radio Curauma FM, todos los viernes. Próximo viernes nos vemos, 22 horas. Chao, de corazón, para todo el mundo. Adiós. Chao. Recomendamos el libro La memoria de la sangre de nuestra invitada de hoy, Gabriela Rodríguez. Y recomendamos el libro Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Y llegamos al final con temas de interés universal, ciencia, metafísica, espiritualidad y todo conocimiento que sea un aporte para el crecimiento del ser humano. Hasta aquí, escuchando voces, voces, voces. Con la conducción del destacado psicólogo clínico y terapeuta en vidas pasadas, Alexis Sarmiento Allendez. Nos escuchamos en este mismo horario y en 7 días más.